Buena gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video más, otra clase más que sumamos. Hoy vamos a hablar de las velas japonesas. Les voy a enseñar cómo se conforman, cómo se mueven y cómo se ven en el gráfico. También un poquito de su psicología. Como pueden observar, tenemos dos tipos de vela, la vela bajista y la vela alcista. La vela bajista normalmente se ve representada con el color rojo y la vela alcista normalmente se ve representada con el cuerpo verde. Las dos partes que conforman a las velas japonesas principalmente son el cuerpo de la vela y la mecha. ¿Qué podemos observar nosotros? Podemos observar que en el caso de la vela bajista, la apertura se da en la parte superior del cuerpo y el cierre en la parte inferior, mientras que en la vela alcista la apertura se da en la parte inferior del cuerpo y el cierre en la parte superior. Si podemos pensar en los movimientos que tienen estas velas, la vela bajista normalmente tiene un movimiento desde su apertura hasta su cierre de la siguiente manera. La apertura es aquí encima, su movimiento es bajista. Puede que se vuelva a una vela alcista en algún momento y luego se regrese para cerrar de manera bajista. Por eso es que su cuerpo termina siendo de color rojo. Este movimiento que hace va dejando la mecha o la sombra, que sería por donde pasó la vela pero que fue repelido. Por darles un ejemplo, si esta vela cerrara aquí abajo, directamente no habría mecha, si su máximo punto fue ahí abajo. Ahora, si esta vela llegara hasta este punto y retrocediera hasta aquí, nuestra mecha quedaría representada de la siguiente forma. Quedaría representada así. Porque es que el cuerpo de la vela tuvo un movimiento hasta este punto y luego retrocedió. Eso es lo que representa la sombra o la mecha. Lo mismo sucede en el caso de la vela alcista, pero inversamente. Su movimiento es desde la apertura inferior hasta el cierre en la parte superior, de una manera alcista. También, a su vez, puede ser una vela bajista en algún momento y luego darse la vuelta para convertirse en una vela alcista. Lo mismo, la mecha aplica de la misma forma tanto para la vela bajista como para la vela alcista. No hay nada más que saber con respecto a las velas japonesas. No necesitas saber nada más. Eso sí, hay muchos tipos de velas, muchos nombres diferentes para ellos, pero con los conceptos que yo utilizo, yo soy portador del Smart Money Concept, no necesito saber los tipos de vela, no necesito memorizar cada tipo de vela. ¿Que es interesante conocer los nombres y qué significan, qué psicología tienen? Sí, es interesante, porque el trader se informa en base a la experiencia. Entonces, si yo les tengo que recomendar algo, es que si quieren aprender acerca de los tipos de vela, se lean el libro de la Biblia de las velas japonesas. Es un libro que está en PDF en español y en inglés, así que búsquenlo en internet, lo van a tener ahí y lo van a poder leer tranquilos. Ahí van a poder leer sobre la psicología general de las velas. Lo que quiero que ustedes entiendan, les voy a dar la psicología básica de las mismas y es la siguiente. Cuando el cuerpo de la vela es muy grande, significa que hubo un movimiento con una magnitud muy amplia, un movimiento fuerte. Normalmente este movimiento nos deja ineficiencias del mercado. ¿Qué significa esto? Significa que el mercado hizo un movimiento muy fuerte que tarde o temprano va a tener que descontar. Eso es la primera parte de psicología. ¿Cómo se vería representado esto? Se vería representado de las siguientes formas. El cuerpo, para que sea una magnitud enorme, imagínense esto como una magnitud normal. Bueno, esto es una gran magnitud de vela. Normalmente esto sucede entre noticias del mercado y alguna que otra toma de liquidez. Todavía no saben lo que es eso, pero básicamente es que el mercado se ve propulsado por el dinero que hay dentro. Para que lo entiendan en conceptos básicos. Este tipo de vela representan una ineficiencia en la mayoría de los casos. Otra cosa que tienen que saber acerca de la psicología del precio es que la mecha representa un rechazo por la parte opuesta. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se genera una vela bajista, significa que van ganando los vendedores, los que venden en una zona. Ahora, cuando va ganando una vela alcista, significa que van ganando los compradores. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una mecha muy amplia? Significa que hubo un alto rechazo, y eso puede tener dos significados. Puede significar agotamiento, significar que, por dar un ejemplo, si la gran mecha se diera de esta forma, significa que hubo un gran agotamiento de los compradores. De hecho, los vendedores ganaron con mucha fuerza. Significa que en algún momento la vela estuvo positiva hasta esta zona de acá
y luego se devolvió dando una mecha bajista, lo que significa que hubo un gran rechazo de los compradores y una gran victoria por parte de los vendedores. Ahora, otra cosa que puede tener la psicología de las mechas es cuando directamente no hay cuerpo y solo hay mecha. Eso significa indecisión. La indecisión se vería representada de la siguiente forma: unas mechas muy amplias y un cuerpo de vela muy pequeño. Esto significa que el precio está en indecisión, no sabe para qué lado va a arrancar, está en búsqueda de qué es lo que debe el algoritmo hacer. Ahora, pasando a otra cuestión, que es cómo se representa en el gráfico, voy a pasar a mostrarles ahora mismo un gráfico con las velas representadas y les voy a explicar un poco más acerca de ellas. Bien, una vez nos encontramos en el gráfico, este es un gráfico con velas diarias. Lo que les quiero mostrar con esto es que, si pueden observar, mis velas no son verdes y rojas. ¿Por qué? Les voy a dar el tip número 1. No mantengan las velas rojas y verdes. Juegan en contra de la psicología del trader. Tu psicotrading se ve afectado por el color de las velas. Y vos me vas a decir, ¿por qué? No tiene sentido eso. ¿No se supone que tenés que tener control de vos mismo? Sí. Tiene sentido que te afecte. ¿Por qué? Porque vos vas a estar observando negativo y positivo. Cuando vos ves el rojo en esta sociedad, ves lo negativo, y cuando ves lo verde, ves lo positivo. Y acá para nosotros no significa nada. Que una vela baje o que una vela suba no significa nada. Es información técnica únicamente. No representa a nivel psicológico nada en lo absoluto. Lo que tienen que entender entonces es que cuanto antes cambien el color de las velas de su mercado, por el que ustedes quieran. Hay gente que usa blanco y negro. Hay gente que usa, no sé, naranja y celeste como yo. Hay gente que pone el gráfico negro, o sea, el fondo negro, y cambia las velas para grises y directamente no diferencia entre colores. Ambas velas se ven igual. Eso es lo que tienen que entender. En un principio yo les recomiendo que cambien el color, porque les va a ayudar. Yo me quedé de esta forma porque así me gusta a mí, me gusta verlo de esta forma y no me afecta en lo absoluto. Y bien, lo que podemos observar en este gráfico, además de lo que les acabo de explicar, es que hay un montón de velas. Observen esto. Esta vela no se parece a esta no se parece a esta no se parece a esta no se parece a esta. Hay un montón de velas, esta no tiene mechas directamente. Hay un montón de velas, un montón de formas. Lo que quiero explicarles, con el Smart Money Concept no es necesario aprenderse cada una de ellas. Pero como todo conocimiento es complementario, ya depende de ustedes si quieren leer el libro que les recomendé o no. Con respecto a las velas japonesas, ya aprendieron todo lo que tenían que saber. No necesitan más nada para poder empezar. ¿Hay más conceptos avanzados? Sí, hay muchos conceptos que se pueden tener en cuenta para las velas japonesas. Pero esto que acaban de tener es literal el santo grial de las velas japonesas. Con esto básico ya son capaces de operar en el mercado viendo las velas.